Vamos a grabar, ahí estamos grabando ya. Y entonces les muestro cómo se haría el ejercicio este que estamos viendo. Esta sería la actividad que ustedes tenían que hacer. Piezas A y B, nosotros tenemos que ingresar el tipo de pieza y su medida. Y después decir si, de acuerdo al tipo de pieza ingresada y a la medida ingresada, si estaba bien o no. ¿Cómo sabemos eso? Porque, por ejemplo, si nos ingresan la pieza A, tiene que estar entre 163 y 167, porque tiene esta tolerancia en milímetros. Victoria puso, por ejemplo, 164,8, porque, bueno, mezcló metros con milímetros. ¿Está Victoria por ahí? A ver. Me parece que la había visto. Yo, yo ese trabajo tomé como que eran pizza, era muy tarde y le di cualquiera. Ah, bueno. Y bueno, y después si fuese pieza B, para que esté bien, tiene que estar entre 177 y 183. No era que tienen que ingresar las medidas de las dos piezas, sino que es hacer un algoritmo que ingresada la pieza e ingresada la medida, nos tiene que decir si está bien o está mal, o sea, si está dentro del rango esperado. Bueno, les muestro algunas soluciones, que elegí tres. Esta sería, por ejemplo, una solución eh, esperada en esta instancia que estamos trabajando. Fíjense que están definidas las dos variables, se ingresa el tipo de pieza y se aclara acá si es A o B, se ingresa la medida, se lo pasa entero porque como es en milímetros, estamos esperando un número entero, y después una pregunta. Eso lo están viendo, ¿no? Si el Sí, tipo sí. es A, tendríamos que ver si la medida está entre 163 y 167. En el caso que pasen esta condición y esta, entonces el tornillo, ¿eran tornillos? Bueno, Eran piezas. eran piezas, en este caso son tornillos en este caso, está en Pero óptimas condiciones. Y si no, no está o no cumple con las normas de calidad o está fuera de rango, fuera de medida. Si no pasa esto, habíamos dicho que podíamos asumir que cuando ingrese el tipo, estaríamos seguros de que sea A o sea B, que después vamos a ver cómo en la clase que viene, cómo se validan todos estos casos. O sea que en el else no era necesario volver a preguntar, pero el que lo preguntó, bueno, ya quedó la pregunta ahí. Y acá lo que cambia es la medida, o sea, si está entre 177 y 183, entonces el tornillo B o la pieza B está en condiciones y si no, no. También podríamos haber puesto estas dos preguntas en una sola, ¿o no? me parece que sí, a mí no me dio, pero sí se puede. Claro, podríamos haber puesto si la pieza es A o el tipo A y la medida es mayor o igual a 163 y la medida menor o igual a 167, entonces en ese caso el tornillo Yo A. lo hice así, me parece. Sí, hay distintas soluciones, pero para el que, como estábamos viendo esta, o sea, ¿qué es lo que hace una condición lógica? Muchas veces nos suprime la cantidad de if que tengamos que hacer, porque estamos poniendo varias preguntas en la misma expresión lógica. Pero bueno, son todas maneras diferentes de hacerlo, eh, y no hay una única solución, como ustedes ya saben. Ahora, también me entregaron esto, que no es para que se pongan celosos, pero una cosa así. Cosas que no vimos, pero alguien, por ejemplo, ya pudo haber indagado o ya lo sabía de antes, y lo que está haciendo acá es, por ejemplo, lo que se hizo acá en este do while, es validar el ingreso. Eso lo vamos a ver la clase que viene, así que no se preocupen, pero la idea de esto era que nos muestre si el tipo es A o B, y en el caso de que sea distinto de A, el distinto se puede escribir así, o también se puede escribir así, cualquiera de las dos maneras, y sea distinto de B, o sea que me metió otra pieza, una letra cualquiera, le voy a decir que está mal y que lo vuelva a ingresar. Ese es el objetivo de la validación, entrar en un ciclo repetitivo de que no salga hasta que ingrese la A o ingrese la B. Si es distinto de A y es distinto de B, una X, una C, se lo vuelvo a pedir. Y bueno, y acá también calculó el error, vamos a probarlo a esto, así lo ven cómo funciona. Me parece que lo tengo acá en descargas.
Este es. Entonces acá ingresamos el tipo de pieza, supongamos que yo ingreso una X, me va a decir que tiene que ser A o B, este es el mensaje, y me la vuelve a pedir. Ese es el efecto de la validación de datos. Pero bueno, no estaba considerado en que lo hagan, les muestro ya que estamos cómo debería funcionar. Si pongo bien, me pide ahora la medida. Y no me acuerdo qué puse, pieza B. Supongamos que es 180 en milímetros. Me dice que la calidad de la pieza es correcta y el error es 0 milímetros. Este es otro agregado que tiene el programa. Vamos a hacerlo de nuevo. Si yo pongo, por ejemplo, la pieza A y le pongo 161, me dice que es incorrecta y el error es de 4 milímetros, menos 4, porque hace la diferencia del valor esperado y respecto del ingresado. Bueno, entonces digamos que se puede hacer mejor todavía, pero no era lo que estaba previsto que entregue. Y ya que estábamos miren esto, el tipo de pieza, A o B. Vamos a poner, no sé, B por ejemplo. Y la medida, 185, me dice que no cumple con las especificaciones, y acá me pregunta si quiero hacer otro control, o sea, si quiero seguir ingresando piezas. Si le pongo que sí, me vuelve a pedir, o sea, vieron que el programa empieza a iterar, a dar vueltas, a hacer un ciclo repetitivo. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Supongamos que ponemos la pieza A y ahora 160. Me dice que tampoco cumple y ahora le pongo una N para terminar. Y cuando termino, aparece el resultado que la pieza 1 no cumplía y la pieza 2 es así. Eso, vieron esta pantalla que está acá, está hecho con lo que ustedes van a ver también en breve, que se llama CSS, que es cómo modificar el estilo, la parte visual de la pantalla. Bueno, esto fueron sus compañeros lo que hicieron esto, no es que es magia. Así que, bueno, eso es lo que también va a venir, son temas que vamos a ver, que es lo de los ciclos repetitivos, como para validar o hacer un programa iterativo, y algunas cuestiones visuales como CSS, que es un complemento de HTML. Bueno, pero básicamente, ¿les quedó alguna duda de cómo resolverlo en cuanto a la esencia de la solución del programa? Vamos a poner la solución original. Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a avanzar con el otro ejercicio. Nos había quedado este. Que se ingresan 5, ahora lo vamos a hacer a este y después vemos otro tema nuevo y hacemos una práctica y listo. Avísenme cuando se esté por cortar. Se ingresan 5 números positivos diferentes. Y tenemos que mostrar de todos esos 5 números que vamos ingresando, todavía no sabemos hacer ciclos repetitivos, o sea que lo vamos a tener que ingresar 5 veces. Y tenemos que decir cuál es el mayor de esos 5 y en qué posición se ingresó. Supongamos que yo ingresé la secuencia, vamos a suponer acá, ingresamos la secuencia 5, 2, 7, 1, 4. Ahí ingresamos 5 números, me tiene que decir que el mayor es 7 y está en la posición 3. Si ingresamos 1, 2, 3, 4, 5, me tiene que decir que el mayor es 5 y está en la posición 5. Y así sucesivamente. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿O lo dejamos para el parcial directamente? Primero lo explicamos y después lo dejamos para la parcial. Ah, bueno, no se lo hago mal. No les voy a tomar un algoritmo para... Sí, estoy grabando, ¿no? Acá me están preguntando. No les voy a tomar un algoritmo en el momento del parcial, va a ser múltiples choice. Sí van a tener que leer algún fragmento de código y interpretarlo. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces lo tienen ahí, ¿no? Tenemos que ingresar 5 números y tenemos que detectar de esos 5 cuál es el mayor y en qué posición se ingresó. La posición le podemos poner el número, 1, 2, 3, 4, 5, o una leyenda. Primera, segunda, tercera, cuarta o quinta posición.
¿cuántas variables ustedes se imaginan que podemos empezar a utilizar? ¿O cuántos ingresos de datos va a tener nuestro algoritmo? ¿Cuántos Bueno, datos por vamos a cada tener que número. cargar? 5. 5 datos vamos a tener que ingresar, ¿no? Son los 5 números estos que están acá. Con números. Ujú. Y la salida, ¿cuántas variables van a Los aparecer en la salida? el número mayor y las posiciones. No, y la posición de ese. Son 2. Dos. Dos, sí. Este es alguno de estos 5, que lo vamos a tener que ir guardando en algún lado. Ya le digo que vamos a tener que usar una variable auxiliar para ir quedándonos con el mayor a medida que lo vamos ingresando. Y esa variable mayor, le podemos poner mayor ya que estamos, va a ser la que va a aparecer acá. ¿Y en qué posición? Y también vamos a tener otra variable, o sea que en principio serían 7 variables. 5 de ingreso y 2 para mostrar la salida. Después vamos a ver si lo podemos hacer mejor. Miren cómo ya avancé acá en el algoritmo, ya le puse título y todo. Bueno, entonces vamos a definir. La magia del Zoom. Sí, exactamente. ¿Qué vamos a definir? La variable, vamos a definir una variable número mayor. No, mayor no le vamos a poner porque se ve que tiene una interpretación. Mash le vamos a poner. Y pos. Como entero. Así. ¿Lo haces primero en el site? Primero lo hago acá y después lo hago, en realidad ya lo tengo hecho. Bien. ¿Dónde lo tenía hecho? Bueno, en algún lado lo tengo hecho. Uy, se me perdió, pero ya lo vamos a encontrar. Pero vamos a hacerlo acá. Bueno, lo van a hacer ustedes, me van a ir dictando. Acá ustedes me dijeron 5 números. Número del 1 al 5. Así. Bueno, no lo voy a escribir a todos, porque en realidad no vamos a usar 5 números. Ya se deben haber dado cuenta que no vamos a usar 5 números. Pero bueno, vamos a empezar a leer el primero. Todavía tampoco lo vamos a validar. Leemos el primer número. Así. Obviamente acá puede haber un escribir antes que me diga que ingrese el primer número, ¿no? Pero después cuando lo hagamos en JavaScript, le hacemos todos los cartelitos. Una vez que tenemos leído el primer número, ¿qué tenemos que hacer después? ¿O qué harían ustedes? Que compare ese número con un auxiliar que hay que poner. ¿Qué es Que este? tenga, ponerle un -1, un 0. Y, Que fijarse si es el mayor y si es el mayor guardar la posición. Claro. entonces hay que hacer un sí. Si número Claro. 1 es mayor que ¿quién? Que mash sería. Esta variable nuestra. Pero no tiene valor Claro. mash. Le asignás un Hay que 0 mash. asignárselo antes. Y si nos cambian la consigna, nos dicen que en vez de números positivos son números enteros. Un -1, ponele. Y si me ingresan -5, nos va a salir, y todos negativos, -5, -9, -11. Me va a decir que el mayor es -1 y no lo ingresaron nunca. ¿Se entiende? Primero habría que ingresar todos los números, me parece. Vamos a ver, para que estoy acá con... Eh. Hacemos así, por ejemplo. Vamos ahora le cambiamos la consigna. En vez de ser positivo, vamos a suponer que son enteros. Así lo hacemos completo el ejercicio. Y ustedes me dicen que acá a mayor, que estoy con las caras, ustedes no ven nada, pero supongamos que me ingresan -5, -9, -2, -10 y -3. Uno mal llevado, ¿no? Que se les ocurrió hacer esto. Y si yo le asigno a mayor -1, me va a salir como que el mayor es el -1 y en realidad no es ninguno de los que yo ingresé, porque ninguno de estos fue más grande que mi variable mayor. Le tenés que asignar el valor del primer número que te ingresen a mayor. ¿Y cómo sabes eso? Vos me estás haciendo trampa porque hiciste algún curso de programación o algo. No vale eso. ¿O no? Mirá, no me Y contesta. básicamente estoy recursando. ¿Estás recursando? ¿Y con quién la cursaste en primer año?
El año pasado, digo. No, iba a la UTN. ¿Y yo te di clase? Sí. Y a mí también. Uy. Bueno, vamos a cortar la clase acá, después nos vemos, nos comunicamos por video. Así que yo les di clase en la UTN y los dejé libres. Mira, ¿en qué comisión cursaban? ¿104, 107? 107. Bueno, la culpa fue de María Inés entonces. Esta es la Eh, revancha. Sí. entonces, ustedes se callan, ya que ya lo saben. Pueden ayudar. Bueno, lo que me dicen ellos, ¿entendieron lo que me dijeron ellos o no? Mis ex alumnos de la tecnológica. No. ¿No? El tema es que nosotros tenemos que llevar una variable mayor, que va a ser una variable auxiliar, y tenemos que llevar en qué posición vamos encontrando. Acá vamos a tener que guardar, nos va a tener que quedar guardado el mayor de los 5 ingresos. ¿Y en qué posición está? Esta posición la definimos como entero, pero si quieren podemos definir, vamos a hacer así, a definir posición lo podemos definir como string, por ejemplo. Así le ponemos la posición primera o segunda. A ver cómo se escribe acá, string. No, en castellano no. ¿Alguien sabe cómo es? En vez de string, ¿cómo será? Palabra, texto, Cadena, ¿no será? cadena. O- Ahí está, muy Sí. bien. Listo. Bueno, a ver el parcial, ya está. Total, no sé quién fue. Es la ventaja de la virtualidad. Bueno, entonces, lo que va a haber acá dentro de POS, vamos a tener que asignar en algún lugar algo así, como, por ejemplo, primera. Si el primer ingreso fue el mayor, la posición primera. O segundo, tercero, cuarto o quinta. Eso van a ser algunos de los valores posibles de POS. Y el mayor va a ser alguno de los 5 que ingresemos. El tema es que si nosotros cargamos un número acá, y ese primer número ya es el mayor, ¿cómo lo sabemos? O el último número de los 5 es el mayor. Entonces la idea sería ir comparándolos a medida que los vamos ingresando. Entonces, si nosotros haríamos así, número 2, 3, 4 y 5. Y ahí POS no estaría de más porque si es cadena no estaría como entera. Sí, muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cómo sabemos si supongamos nos ingresan alguien? Por otro lado, un posible ingreso podría ser que nos pongan así, 11, 9, 7, 5 y 1. El mayor fue el 11. O sea que el primero pudo ser el mayor. Puede estar en cualquier lugar el mayor. La idea sería que a medida que lo vamos ingresando, tendremos que ir comparándolos con lo que tenemos en la variable mayor. Pero ¿qué valor le damos por primera vez a mayor? Entonces ahí me decían, le podemos poner un 0. Pero si vamos a suponer que estos son enteros, más allá de que el enunciado dice positivo, pero bueno, vamos a suponer que son enteros, si nos ingresan todos valores negativos, nos va a quedar, ninguno va a ser mayor que esta variable, y nos va a quedar el 0 como mayor. Entonces, la estrategia correcta sería, una vez que leemos el primer número, a ver si deja copiar esto, leemos el número 1, lo primero que tendríamos que hacer es, como es el único número que tenemos, ¿quién es nuestro mayor hasta ese momento? El 1. Este, que está acá. Entonces le podríamos dar a la variable mayor el número 1. ¿Y en qué posición? ¿Y la posición cuál es? La del mayor. La primera. La primera. Entonces podemos hacer así, ya que lo definimos como char, primera. Primera posición. Bueno, el tema es que después faltan 5, ¿no? Entonces después, ¿qué tendríamos que hacer?
¿Cómo? Sí, Leer creo que el dijiste segundo. leer número 2. ¿Sí? Leer número 2. ¿Y ahora cuál será el mayor? ¿El 1 o el 2? Comparás. Entonces hay que hacer un sí, este que está por acá. ¿Y qué comparamos? Número 1 Si con número número 2. 1 es mayor que el número 2. Vamos a escribirlo, pero no es así. Mayor o igual. Ah, no importa el signo, ponele que sea mayor. Entonces, vamos a poner acá. Así era, me parece. Ahí está. ¿Y qué pasa si el número 1 es mayor que el número 2? Cambia de posición. Queda igual. ¿No? El Sí, mayor queda igual igual. al número 1. Ahí no cambió nada. ¿Y si no? Pasa a número 2. Esto que está Reemplaza por el acá. número 2. En realidad tendría que ser que ahora el mayor, ¿quién es? Y era el número 2, el número 2. Número 2. Porque ya no es más número 1 porque esto me dio, vamos a cambiarlo, vamos a poner número 2, porque si no tenemos que programar el else, si el número 2 es mayor que el número 1, así. Si esto llega a ser verdadero, quiere decir que el segundo número ingresado es mayor que el primero. Entonces ahora mi nuevo mayor es lo que está acá adentro. ¿Y la posición cuál sería? Segundo. El primero. Segundo. Segundo. Y si no pasó esto, no hacemos nada, porque ya lo tenemos guardado al número 1 en la variable mayor y que la posición primera. O sea que hasta acá leímos dos números y en mayor o está el número 1 o lo cambiamos por el 2 o tenemos la posición primera, que fue nuestro... Se corta, profe. Ya se corta. Bueno. Y tenemos primera o segunda. Bueno, listo. Ahora nos desconectamos y se conecta de nuevo. Dale. Muy bien. Dale, dale. Bueno. Entonces, teníamos hasta acá esta parte. Hasta ahí como que vendría funcionando. Después vamos a hacer algunas mejoras. Y ahora, ¿qué vendría? Leer El número 2, siguiente número. 3, perdón. Leer 3. Número 3. el tercer número. Y ahora, una vez que leemos el tercer número, puede ser que sea el mayor este. ¿Cómo sabemos si es el más grande? Si número 3 es mayor que 2, Con mayor. hay que poner un i ahí. Uní y alguien me dijo mayor. ¿Cómo Lo sería con comparás con el mayor? mayor que está guardado. Si número Así. 3 es mayor, ahí. Y en ese caso, si pasa eso, ¿quién es el nuevo mayor? Número 3. 3. Y la posición es tercera. Tercero. ¿Y por qué no hacemos esto acá arriba también? Así. Entonces leemos el primer número, ese va a ser nuestro primer mayor, y la posición es primera porque es el único leído. Después leemos el segundo y preguntamos si ese número es mayor que el mayor, entonces lo cambiamos. Y la posición es segunda. Y entonces cuando sigamos por acá, o está el primero o está el segundo el mayor. Volvemos a leer el tercer número y hacemos lo mismo. Ese nuevo que leemos lo comparamos con mayor, que es nuestra variable auxiliar, donde vas a tener el número 1 o el número 2, la variable mayor. Y si llega a ser mayor el número 3 que lo que hayamos almacenado, tenemos que cambiarlo y cambiamos la posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Y si tenemos que hacer la lectura del número 4, ¿cómo sería? Podemos copiar y pegar. Sí, claro. Lo único que cambia es el 4 acá. El número 4. Y abajo el sí.
Y ahí. Y la posición es la cuarta. Y si tenemos que leer el Eso número 5, tranquilamente hacemos lo podría mismo. ser, Entonces sería como un eso muy bloque de repetitivo código. podría ser. Si tuviésemos una sentencia repetitiva o iterativa, van a ver que la idea es eso, ir tratando de buscar bloques de código que lo podamos repetir. Pero como ahora no lo conocemos, tendríamos que leer, no sé qué protesta habrá por ahí, no sé si escuchan las bocinas, pero bueno, yo vivo en zona de protestas. Número 5 y lo cambiamos. Y acá, quinta. Y ahí queda definido el algoritmo. O sea, leemos el primer número, ese hasta ahora es nuestro mayor y está en su posición primera, y después vamos leyendo el 2, el 3, el 4 y el 5, y si alguno de ellos es mayor que la variable mayor, la cambiamos. Actualizamos nuestra variable auxiliar. Siempre tenemos que actualizarlo para que acá adentro nos vaya guardando el más grande. Y obviamente actualizamos la posición, que acá le pusimos una leyenda, pero podría haber sido entero y le poníamos posición 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Está bien? ¿Funcionará o no? A ver, nos dice, es correcto, Veremos. vamos a ejecutarlo. Acá nos faltan los cartelitos, ¿no? Pero bueno, vamos a ingresar, por ejemplo, el 3, el 7, el 2, el 9 y el 1. ¿Qué me tendría que decir como salida para esas entradas? Pero no hay salida ahí. No hay ningún escribir. Claro, No hay ninguna escribir. y sí, no me va a decir nada. Pero por lo menos cargamos los datos. Y terminó el programa y quedaron las variables cargadas y no hicimos nada. Entonces, bueno, nos falta esto. Pequeño detalle. ¿Cuál es el mayor? El ¿Quién mayor es? es más. La variable, lo que haya acá adentro. Para eso nos fuimos asegurando de ir guardando el mayor a través de lo que ustedes ya saben de un sí con un operador de comparación. Y está en la posición, después le ponemos los acentos, ¿no? Por si me da error, capaz que no. ¿En qué posición? Pos. Bueno. Ahora Entonces sí. ahora sí. A ver. Vamos a ejecutarlo. No me acuerdo qué número eran. 5, 3, 7, 9, 1. Y ahí la salida, ¿cuál sería? El mayor es 9 y está en la posición cuarta. A ver. Bueno, acá me quedó el I. Ahora sí. Vamos de nuevo. Hacemos otro. Y si ponemos 1, 2, 3, 4 y 5, me tiene que decir que el mayor es 5 y está en la posición quinta. Bueno, ya está. Y ahí ya lo tenemos resuelto. Se podría hacer mejor. Hasta, obviamente, cuando aprendamos, se me perdió el programita porque en Zoom no me deja, ahora sí. Acá está. Se podría hacer mejor, primero haciendo todos estos bloques repetitivos y van a ver que lo vamos a poder codificar una sola vez. Pero aún así, nosotros estamos usando 5 variables. ¿Podríamos usar una sola? Usted me tiene que responder que sí. ¿Qué pasaría si acá ponemos número? ¿Dónde lo tendríamos que cambiar? El primer número sería esto. Lo leemos y lo asignamos a la variable mayor y la posición es primera. Este número que está leído, cuando se acuerdan que ingresamos, no sé, por ejemplo, el número 3, lo asignó, pusimos posición primera. ¿Lo necesitamos usar después de ese número 3? Lo que está acá adentro de número, ya está asignado a mayor. No, ya está. Podemos volver a hacer así, leer número, y acá ponemos el 7, por ejemplo. Entonces lo que está acá en el 7, en esa variable número, lo comparamos con la variable mayor, que hasta ahora teníamos el 3. Vamos a suponer que estamos ingresando, vamos a hacer acá una prueba de escritorio, ingresamos, por ejemplo, el número 3.
El número 3 está acá, el número. Pasó a mayor el 3, posición primera. Cuando volvemos a leer número, lo vamos a tachar a este, ingresamos el 7. Entonces va a preguntar si lo que está acá en número, ya no hay un 3, acá ahora hay un 7, es mayor que el mayor, que es el 3. Entonces me va a decir que es verdadero. Entonces a ese número lo vamos a cambiar. Esperen acá que estoy con Zoom. Ahora sí. Entonces lo ponemos como mayor. Y nuestro nuevo mayor es el 7. Y la posición es segunda. Volvemos a leer, pero ya podemos volver a usar la misma variable. Entonces fíjense que nos queda más simplificado, porque esta va a ser nuestra variable de ingreso, pero es una sola. El mismo lugar en la memoria donde vamos a ir cargando. Como a medida que lo vamos cargando, lo vamos comparando y asignando, en el caso de que sea mayor, y actualizando estas variables, entonces podríamos usar una sola variable. Así. Por ejemplo. Y la salida es la misma porque estamos usando las dos variables de salida. Y de un solo número y en qué posición está. Tenemos una sola variable de ingreso que se va a ir pisando, porque la vamos a leer 5 veces, y dos variables auxiliares donde las vamos a actualizar solamente en el caso de que los nuevos números que vamos leyendo sean mayores que lo que tengamos almacenado hasta ese momento en el mayor. Y esas dos variables, mash y pos, son las que vamos a usar para mostrar. Lo único que hicimos fue suprimir, eliminar, en vez de trabajar con 5 variables y sus respectivas posiciones de memoria y consumo de recursos, lo simplificamos a uno solo. Mientras funcione, ¿no? Porque si no anda. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 5, 32 quedó ahí, 7, ese va a ser el mayor, 9 y 10. Entonces me tiene que decir que el mayor es 32 y está en la posición segunda. Y por ahora sería nuestra mejor versión. Obviamente hay muchas maneras de resolverlo. Lo que vamos a hacer después, cuando veamos ciclos repetitivos o iterativos, van a ver que vamos a poder hacer en un solo bloque de código todo esto que está acá, y lo vamos a poder resolver. No tener que ir pegando bloques iguales de código uno debajo del otro. Pero dentro de todo quedó bastante bien. ¿O no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Ahora lo vamos a guardar. ¿Dónde lo podemos guardar? Acá. Se lo guardo para que les quede de recuerdo para las vacaciones. No, pero vamos a ponerle, después le subo algunas soluciones. Práctica 3, ejercicio 8. No, la 2 es. Bueno, entonces ahora esto lo vamos a traducir en JavaScript. Entonces acuérdense que en JavaScript nosotros tendríamos, me parece que lo tienen publicado ya. Acá lo tienen. ¿Ven? Este es el Google Drive que tienen publicado. A través del modo acceden a esta parte. Acá se los copié y vamos a ver lo que hay acá adentro. Bueno, vamos a ejecutarlo primero, a ver si anda. Ahí me dice que ingrese el primer número. Vamos a hacer las pruebas estas: 5, 3, 7, 1, 4. Me tiene que decir que es el 7 en la posición 3. Bueno, acá dice tercera. Está funcionando. Y sí, porque lo probé antes de... Y acá le pueden poner botón derecho, ver código fuente, porque es un código HTML en definitiva. Y podemos chusmear a ver cómo está hecho. Y entonces tenemos las 3 variables definidas, ahora con el var. Estamos en JavaScript. Tenemos la etiqueta HTML, el head, que es lo que hacíamos hasta ahora. Y adentro del body pusimos una etiqueta script. La etiqueta script es lo que nos indica que le indicamos al navegador que vamos a empezar a escribir código JavaScript adentro del HTML. Y el script se cierra acá, y después cerramos el body y cerramos el HTML. Y lo que hacemos, lo que hice fue la traducción de lo que recién escribimos en pseudocódigo,
Fíjense que está puesto, nada más que cambian un poco las variables, se llama n, mayor y posición. Estamos ingresando el primer número, pasándolo a entero. Ese va a ser, nuestro primer número va a ser nuestro mayor, y la posición es la primera posición. Después ingresamos el segundo número y volvemos, ahí ya pisamos n, con la lógica última que hicimos de usar una sola variable. Si llega a ser mayor que lo que tenemos almacenado hasta el momento, que sería el primer ingreso, lo cambiamos. A la variable mayor le asignamos el nuevo ingreso, pero ahora la posición es segunda. Y así volvemos a repetir los bloques de código que ven que son iguales. Ingresar por tercera, cuarta o quinta vez, lo vamos ingresando en n, lo comparamos, y si llega a ser mayor que lo que tenemos hasta ese momento, lo cambiamos. Y cambiamos la posición. Y al final era de que el mayor número ingresado es mayor y está en la posición. ¿Estamos? Esa sería la traducción, que como ven, si arman bien el pseudocódigo, la traducción en general a cualquier lenguaje de programación, en este caso a JavaScript, es bastante lineal. Lo importante es la... Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué abajo donde está el alert pone mayor y tiene uno de más? ¿El mayor? ¿Acá? Sí. Porque para concatenar pueden poner coma, o pueden, vamos a abrirlo en el editor. El signo más. El signo más, concatena, y si no pueden separar por coma. Me parece que en el document.write que habíamos visto no anda la coma, o en el alert no anda la coma, no me acuerdo, en uno de los dos no anda la coma, ya no vamos a enterar. Si le ponemos coma, vamos a guardarlo, y si que está acá, que me está molestando, hay una barra negra que ustedes no ven acá, pero de zoom, ahí la corrí. Si a esto lo actualizamos, sigue andando. Bueno, anda la coma y el más, en el alt no tiene problema. Son dos maneras de ir concatenando el texto con las variables. Lo importante es que las variables no las pongan entre comillas. Y este doble barra n lo que hace es un salto de línea, que me quedó, pero porque lo estuve copiando de otro lenguaje a eso, y lo adapté a JavaScript, pero a ver si vamos a ingresar 5, 6, 7, 8, 9. Ven que me sale desplazado el mensaje, emula unos enter, pero acá en el entorno gráfico no. Espaciado. ¿Cómo? Queda un espaciado, digo. Claro, es un salto de línea como si estuviésemos apretando enter, pero en este caso en el entorno gráfico no tiene mucho sentido. Vamos a sacarlo. Lo grabamos. Entonces cuando lo ejecutamos de nuevo, ponemos 5, 6, 7, 8, 9, ven que aparece ahí arriba, no desplazado. Eran los barra n esos. Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema que quedaba pendiente de la parte de condición simple. En este caso sería la condición o bifurcación múltiple, que en algunos lenguajes se llama case, en otros lenguajes se llama switch, en el JavaScript, igual que como es un derivado del lenguaje C, se llama switch, porque switcheamos. Quiere decir que en función del valor de una variable, nosotros podemos tomar alguno de estos múltiples caminos. O sea, no es que ustedes vieron que hasta ahora, con una pregunta que hacíamos con un sí, ya sea simple o compuesta, con muchas condiciones, pero siempre la posibilidad era o verdadero o falso. No tendríamos otro camino. Bueno, con el switcheo podemos analizar el valor de una variable, y si esa variable adentro tiene el número 1, podremos ir por un camino. Si tiene el número 2, por otro, si tiene el número 3, por otro. Ese sería el uso del switch. Una bifurcación múltiple, siempre por uno de los caminos posibles, en función del valor de una variable. Hay algunos lenguajes que no permiten poner condiciones, sino solamente el nombre de la variable, y de acuerdo al numerito que tenga dentro, va pasando por alguno de estos caminos.
y hay otros lenguajes que sí permiten condiciones. Ahora vamos a ver cómo lo podemos implementar en JavaScript. Entonces, por ejemplo, ingresamos un número del 1 al 7. Después vamos a ver cómo se valida, ¿no? Ese que yo les mostré, ese do while, que no lo dejamos avanzar hasta que estemos seguros que el número esté del 1 al 7. Pero bueno, supongamos que le pedimos un número y dependiendo del número que nos ingresa, nosotros podemos informar el día de la semana. ¿Vieron como las funciones en Excel, que ustedes si tienen el número 1 te dice lunes, o si tienen el 5 te dice viernes, que pueden traducir un número a día de la semana? Bueno, entonces, ahora lo que podríamos hacer es eso. Leemos un número y de acuerdo al valor del número, podemos mostrar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O asignárselo a una variable y después seguir trabajando. Si lo tuviésemos que hacer con un sí, tendríamos que trabajar bastante, porque tendríamos que preguntar si es igual a 1, entonces tenemos que escribir o mostrar lunes, o asignarle una variable lunes. Y si no, preguntar si es 2, y si no, preguntar si es 3. De esta manera, en algunos casos nos conviene que dependiendo del valor de la variable, directamente prever distintos caminitos. ¿Cómo sería en JavaScript? Vamos a cerrar acá los programas que se lucieron en la actividad 5. Sería, por ejemplo, así. Fíjense cómo funciona el switch. Vamos a ingresar el día, por ahora sin validarlo, ¿no? Acá hay una aclaración nueva. A esto ya ustedes lo conocen. Ponemos el prompt, el mensaje, le decimos que ingrese un número del 1 al 7. Hagamos una pausita acá. Esto ya lo conocen. Va a salir un cartelito y que ingresemos un número del 1 al 7. Nos pueden poner otra cosa, no la estamos validando. Y así funciona así. La palabra switch, en vez de if, es switch. Vieron que también, entre paréntesis, está, en este caso no hay una condición, sino lo que ponemos es solamente una variable. ¿Por qué? Porque esperamos que adentro de esta variable va a venir internamente un número. Y entre llaves, que abren y cierran, acá está la llave que abre y acá está la llave que cierra, vamos a switchear, o según los posibles casos de valores que tenga la variable día. Entonces, se escribe adentro, con un case, la palabra reservado case, y tenemos que poner el valor posible que toma la variable. Si llega a ser 1, lo que nos ingresan en día, nosotros lo que tenemos que escribir, acá podemos poner un alert, por ejemplo, yo lo hice con un document write, que hoy es lunes, o la palabra lunes, o le podemos asignar a una variable la cadena lunes, depende de lo que tengamos que hacer. Si el case es 2, asignamos martes, y así sucesivamente, hasta el 7 asignamos domingo. Fíjense que también acá está esta palabra reservada, que es el break. El break lo que hace es que corte, que significa que una vez que se cumplió esta condición, no siga analizando el resto. Porque si entró día y si el valor es 1, ya sabemos que tenemos que mostrar esto y no queremos que siga avanzando, evaluando el resto de las condiciones porque ya se cumplió, si se cumple esto por verdadero. Y ahí lo cortamos. Entonces el programa sigue por acá, afuera de la llave. Y también existe lo que fue como si fuese un else, del if. Acá se llama default, que es cuando no se cumplió ninguna de los valores esperados, entonces va a caer acá, y lo que le vamos a decir es que no es un día válido. Si llegamos a esta parte, ¿qué significa? ¿Cómo pudimos llegar hasta acá en esa estructura de switch? Le puse cualquier número menos del 1 al 7. Claro, que nos puso un número del 0 o negativo, o del 8 al infinito, pero no fue ninguno del 1 al 7. O sea, no caímos en ninguno de estos caminos. Entonces, va a caer acá, y le mostramos esto, y ahí termina. ¿Sí? No necesitamos el break acá porque ya es el último. Ese es el uso que le podemos dar al switch, o selección múltiple. Una preguntita. Sí.
Los case, ¿son limitados o ilimitados? Acá hay 7, pero yo puedo poner más cantidad o Sí, hay un lo que límite. ustedes quieran. Incluso acá, día, lo estamos tomando como entero. Pero podemos haber ingresado una letra, por ejemplo. Y acá en el case podríamos analizar si fuese A, hacemos una cosa, si fuese B, lo tenemos que poner entre comillas, hacemos otra. O sea que también podemos analizar texto o caracteres. Acá está hecho con enteros. Y vamos a probarlo. ¿A dónde lo tendría esto? ¿No? Lo vamos a guardar ahí en el escritorio. Vamos a guardar. Y vamos a probarlo a ver qué hace. Esto lo vamos a cerrar. Acá hay un cartelito que no me deja ver. El mayor. Esto lo cerramos. Bueno. Espera un cachito, que ahí se me trabó Zoom. Ahora sí. Entonces, estamos en el escritorio, está acá. Ahora lo ejecutamos, ¿no? Vieron que me aparece con el símbolo del Chrome. Y ahí me pide que ingrese un número de día del 1 al 7. Ese es el prompt que hicimos. Si le ponemos, por ejemplo, el 5, me va a decir que hoy es viernes. Si le ponemos otro número, como el 10, me va a decir que no es un día válido porque fuimos cayendo y que caímos en el default. Caímos en default, justamente. ¿Qué para Bueno, ese es uno de los usos del switch. El otro uso que le vamos a dar, esto lo vamos a comentar, por supuesto que esto lo podríamos hacer haciendo preguntas, ¿no? Según el valor del día, con una serie de if. También, en el caso de JavaScript, podemos hacer algo así. Si queremos hacer múltiples preguntas y no queremos hacer un if. Por ejemplo, vamos a suponer que ingresamos un número y ese número le queremos informar al que nos ingresa en qué rango está. Vamos a suponer que está que es negativo, o que está entre el 0 y el 10, o que está entre el 10 y el 20, o que está entre el 20 y el 30, y nada más. Y así sucesivamente. Y vamos a poner uno acá para ver si es negativo. Entonces, para no tener que hacer if, podríamos hacer algo así. Ponemos el ingreso acá, ingresamos un número, acá lo estoy haciendo en una variable x, por ejemplo. Y el switch no es en función del valor de x, porque si yo le pongo switch x acá, lo que voy a tener que hacer con el case es cada uno de los valores individualmente, con el x, el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. Yo lo que quiero es que ingrese siempre al switch y poner en el case, porque así lo permite JavaScript, poner preguntas acá adentro. Entonces, para que siempre entre al switch, yo podría hacer así. La palabra reservada true, que se llama verdadero. Eso es como un truco que usamos para que cuando encuentre esto, se meta siempre acá. O sea, siempre va a ser verdadero. Y en el case, puedo ir haciendo determinadas preguntas con condiciones lógicas. O sea, ¿qué pasa? O en el caso de que x sea menor a 0. Entonces le voy a mostrar negativo. Y cortamos ahí. Ahora, si no ocurre esto, yo quiero saber si está, por ejemplo, entre 0 y 10. Entonces puedo poner esta pregunta, que ustedes ya la conocen. Si x es mayor a 0 y menor a 10, quiere decir que está entre 0 y 10, el número que me acaban de ingresar. Y ahí corté. No estoy usando else y no estoy usando los if anidados. Si está
entre 0 y 20, bueno, acá esto es una prueba posterior que vamos a hacer. Vamos a poner así, 20, 30, 40, 50. Así como vamos a cortar acá. Si está entre mayor a 0 y menor a 10, vamos a decir que está entre 0 y 10. Si es mayor o igual a 10 y menor a 20, le vamos a decir que está entre 10 y 20. Estamos excluyendo el extremo este, ¿no? Algunos de los extremos los excluimos. Si es mayor o igual a 20 y menor a 30, le vamos a decir que está entre 20 y 30. Si es mayor o igual a 30 y menor a 40, le vamos a decir que está entre 30 y 40. Y este es el último, ya está. Mayor o igual a 40 y menor a 50, le vamos a decir que está entre 40 y 50. Y si es menor o igual a 0 o mayor a 100, acá tenemos un número inválido. Le vamos a sacar esto. Esto lo vamos a comentar, ya que lo pusimos ahí abajo. Acá estamos poniendo un comentario. Entonces estamos armando los rangos. Si llega a ser menor a 100, o menor a 0, digo, o mayor a 50, vamos a cortarlo acá, es un número inválido. Y el default, no vamos a poder caer nunca acá, por la forma en que estamos poniendo las expresiones lógicas. Pero bueno, ahora lo probamos y vamos viendo cómo funciona esto. Entonces la idea sería, vamos a comentar este también, que siempre ingresemos al switch y que vayamos analizando rango de valores. Vieron que acá, a diferencia del anterior, en vez de haber un número entero, lo que hay es una condición lógica. Podemos llegar a poner, como en un if, también en un case. Y así podemos ir evaluando uno a uno las posibles condiciones. Y quedaría de manera concentrada en esta sentencia el análisis para ver si un número está en algún rango de entre el 0 y el 10, vamos a poner 1 y 10, o 10 y 20, 20 y 30, 30 y 40 y 40 y 50. Suponiendo que estamos esperando valores entre 1 y 50. Si es menor a 0 o mayor a 50, le decimos que es inválido. Que esto mismo, ¿cómo lo podríamos, si quisiésemos sacar esto, qué deberíamos activar para saber que es un número inválido? Si yo comento esto que está acá y activo esto que está acá abajo. Claro, el default. Es lo mismo, ¿no? Sería poner esto acá. Podría hacerlo de las dos maneras. O voy analizándolo yo con mis condiciones, y si no cumple con estas condiciones que yo estoy esperando, acá lo podríamos poner para que quede igual, mayor o igual a 1, que esté entre 1 y 10, 10 y 20, 20 y 30 y así, y si no, le digo que es un número inválido. Si no quiero usar el default, lo puedo controlar yo. Estoy preguntando si llega a ser menor o igual a 0 o menor que 1, como quiera, o sea mayor o igual mayor a 50, supongamos que el 50 es un valor inválido también, porque lo estamos cortando hasta el 50, entonces esto sería un valor inválido. Y si no, lo hacemos con el default. Esa sería una manera diferente de no tener que estar haciendo muchas preguntas y de leerlo y que funcione de la misma forma. Supongamos, ¿no? Vamos a probar. A ver si no metimos la pata. Entonces vamos a ingresar un número, por ejemplo el 15, y me dice que está entre 10 y 20. Y si ingresamos el 1, me dice que está entre 1 y 10. Y si ingresamos el 49, me dice que está entre 40 y 50.
Ahora, si ingresamos el 50, ya nos caemos para el otro lado. Vamos a ingresar, por ejemplo, el 77, me dice que es un número inválido. Y si ponemos el 0, me dice que es inválido. Y si ponemos el 50 también, ¿no? Porque lo habíamos excluido. Llegábamos hasta... Ahí está el número inválido. O sea que llegábamos del 1 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, del 30 al 39, del 40 al 49. ¿Estamos? Sí, ¿Se sí. entendió más o menos? La Se única usa el forma dos de puntos. poder hacer esto y evitar todos los if que necesitemos, lo podemos hacer con un case, pero los case son del switch. Entonces el truco, digamos, el artilugio que podemos usar es meterle la palabra reservada truth. Como es una condición, esto se va a cumplir, va a decir que switché por verdadero, va a entrar, y ahí se va a cumplir alguno de los caminos posibles. Si no queremos analizarlo de esta manera, vamos a probar por el default. Última prueba que hacemos. Pero debería funcionar igual, ¿no? Si no se cumple ninguna de estas condiciones de los rangos que yo estoy esperando, debería caer por acá y me va a decir que el número es inválido. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar el tema del true otra vez? Bueno. Número inválido. Ahí estoy probando. Y si pongo 31. Oh, qué bueno. Este que está acá. Sí, Hay sí. una... Los lenguajes de programación trabajan con distintos tipos de datos. Algunos son de tipo entero, otros son reales, otros son caracteres o string, y hay otros que se llaman booleanos, de tipo boolean. Y esos valores posibles de las variables pueden ser true o false. Son valores fijos. Cuando un if, la condición se cumple por verdadero, como habíamos hecho, a ver, por acá hay un if, acá por ejemplo, si preguntamos este if, si llega a ser verdadero, en realidad el valor es true, que es verdadero en inglés, por eso dan inglés técnico en la carrera, para poder saber que el true y el false. Y si da falso, el valor que toma una variable sería false. Esto es falso y esto es verdadero. Que es el valor booleano de si una variable fuese de tipo booleano. Pero también se aplica a las expresiones. Al if, por ejemplo, va a devolver verdadero o falso. Entonces, y eso son palabras reservadas, ven que la ponen azul, o sea que significa que conoce el significado del lenguaje de lo que, justamente lo que significa. Sabe que esto es verdadero y que esto es falso. Entonces, si nosotros vamos a poner en el switch, por ejemplo, si hubiésemos hecho así, if true, significa que esto siempre va a dar verdadero. Entonces vamos a poner alert verdadero. Y hacemos esto, y por el else vamos a poner falso. Si yo ejecuto esto que está acá, apenas empieza el programa, ¿qué me va a mostrar? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Mm? Verdadero. Claro, porque acá no estoy comparando nada, estoy directamente poniendo el verdadero, o sea, no estoy haciendo la comparación, sino que ya le digo, lo que está acá adentro es verdadero. Es una constante, ¿no? Entonces, como va esto, lo va a ejecutar y le va a dar verdadero, me va a tener que mostrar verdadero, supongo, ¿no? Nunca hice esto en JavaScript, pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, aparece verdadero. Claro. Y después sigue el programa, la ejecución, ¿no? Y ahí me dice que está entre 1 y 10 y ya está. Entonces, si le llego a cambiar y le pongo falso, apenas arranque el programa, va a decir, como esto es falso, no ejecuto el camino del verdadero, sino ejecuto esta parte. Claro. Vamos a probar acá, y ahí me va a decir falso. Y ponemos 49, y está entre 40 y 50. Entonces lo que estamos haciendo es decirle al switch que entre, que no queremos analizar ninguna variable, sino que directamente lo que queremos hacer es el uso de
le decimos que esto es verdadero, o sea que siempre cuando el programa llegue a esta parte va a venir y se va a ejecutar esta línea. Ah, bien. Porque lo que no podemos es dejarlo solito, o sea, no podemos hacer esto, porque ahí no va a dar error. Si miramos acá, no se ejecuta nada porque le está dando error. Se da error porque no es una sintaxis válida, porque el case está dentro del switch. Pero si queremos hacer esto, aprovechar estas ventajas que nos da JavaScript, tenemos que usar el switch. Pero no queremos analizarlo no uno a uno los valores de X, sino con condiciones. Para eso tenemos que decir que haga el switch o switchee por verdadero, o sea que entre sí o sí. Eso es lo que le estamos diciendo. Bueno, entonces ahora nos tenemos que conectar para despedirnos y dejarle la tarea. Nos conectamos de nuevo porque ya queda menos de un minuto. Entonces, este que vimos, el de la búsqueda del mayor y el que vimos recién del switch, lo ponemos acá y está abierto, pues lo debe estar usando en algún lado. Bueno, después se lo copio. Entonces, fíjense que acá tienen este apunte de JavaScript. Todavía no vean la guía práctica, esta parte y su guía práctica, porque esto es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. Acá está dentro lo que vimos de while, do while, son las estructuras repetitivas, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que deberían hacer es empezar a leer este apunte, porque hasta acá lo que dice algoritmos, parte 1, 2, 3 y 4, y este apunte de JavaScript es lo que va a entrar a fin de mes en el parcial, o principio de julio. Esta parte 4 todavía no la vimos, que son las estructuras repetitivas, que la vamos a ver la clase que viene, pero si quieren pueden ir viendo a modo de tarea, sin tener que entregar nada, excepto los que deben algunas tareas por ahí. Acá tienen un apunte que es lo que va a entrar hasta el parcial. Son 33 páginas donde muchas de las cosas estas ya las vimos. Van a ver acá cómo se incluye entre las etiquetas script. Esto que dice acá type se usaba antes, ahora no es necesario. Los intérpretes de los navegadores actuales no necesitan que les digamos esta leyenda, o sea que con script que abre y cierra, como lo estamos haciendo nosotros, alcanza. Pero bueno, es como para que ustedes vean cómo se inserta el código JavaScript. Hay una manera que vamos a ver más adelante como archivo externo, o sea que acá está a modo de comentario, pero que no lo vamos a hacer todavía. Y bueno, después lo que fuimos viendo. Algunos conceptos teóricos, cómo armar el script, que dentro del script el alert, y después van a ver la sintaxis básica, cómo comentar, comentarios multilínea, comentarios de una sola línea o multilínea, las características de JavaScript, que no toma como dos variables diferentes y la cambian de minúscula a mayúscula algunas letras. No se definen los tipos de datos, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que si bien no es necesario, pero sería conveniente que terminen en punto y coma las sentencias, aunque no les va a dar error. Cómo se escriben las variables, se declaran con el var adelante, y cuáles serían los tipos de datos válidos de las variables, cuando están bien escritos, que acepta letras, números, el símbolo pesos y el guión bajo. Esos son los 5 tipos de símbolos posibles para identificar una variable. Como por ejemplo estas que estarían bien escritas. Acá hay un guión bajo que no sale en el PDF, pero es una cuestión de fe que está ahí. Y estos estarían mal escritos porque acá empieza con un 1, o acá tiene un punto y coma en el medio. No serían valores válidos. Los tipos de datos que vimos, los números, los reales. Bueno, todo eso que me gustaría que lo lean. Acá está lo que habíamos visto, ¿se acuerdan de la tabla de verdad? Con el i. Si
true, false me va a dar falso. La única manera de que me dé verdadero es que ambos términos sean verdaderos en el caso de trabajar con un if. Y van a llegar y los operadores relacionales, que también los vimos, el if, y como para que vayan viendo un fundamento teórico de lo que la aplicación práctica que les vamos haciendo a JavaScript. Acá está lo que vimos hoy, el del switch, el mismo ejemplo, no hay que lo copié y lo pegué de ahí. Y justo los dos ejemplos, mirá. Y la estructura, esto acá, es el último tema que vamos a ver, que son las estructuras repetitivas o iterativas, que es el for, el while y el do while. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. O sea que hasta la página 28 podrían leerlo tranquilamente, y si hay algo que no entienden, lo vemos la clase que viene. Las dudas de lo que hayan leído hasta ahí. Y después nos va a quedar esas últimas 5 páginas con las 3 estructuras repetitivas que lo vemos la clase que viene y lo ponemos en práctica. Esa sería la tarea para la semana que viene, que no tienen que subir nada, simplemente leer y tratar de entender lo que dice acá, que no es otra cosa de lo que hayamos visto hasta ahora. Agregándole estas últimas 5 páginas con las estructuras repetitivas, hasta acá vamos a cortar con el... Vieron que sigue después, ¿no? Pero hasta acá, que es lo que les subí, es lo que vamos a ver en este cuatrimestre y que va a entrar en el primer parcial. Junto con lo que fuimos viendo también desde el punto de vista del algoritmo, ¿no? El pseudocódigo que fuimos aplicando, pero no, como les digo, no van a resolver un algoritmo en vivo y en directo en el examen, pero sí tienen que saber leer el pseudocódigo, como lo fuimos, si estuviese hecho algo, ustedes lo deberían saber leer porque les puede aparecer un mini pseudocódigo y tienen que interpretar qué hace. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, entonces sería esa la tarea para la semana que viene. La lectura, excepto si quieren, obviamente lo pueden leer todo, no le va a pasar nada. Así ya van adelantando lo que vamos a ver la clase que viene, de este apunte. Y la clase que viene vamos a ver justamente eso de las estructuras repetitivas e iterativas. Y lo que vimos hoy, ahora les voy a copiar estos dos ejercicios. Que ya los tienen copiado acá. Así los pueden tomar de ahí y lo pueden practicar. Muy bien. Sí. Bien, bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes con ingeniería de software y el jueves que viene con el nuevo tema este de estructuras repetitivas en lógica. Bueno. Dale. Muy bien. Bueno, Dale. nos vemos entonces. Nos vemos. Bueno, profe.